¿Son los griegos modernos descendientes de los griegos antiguos? Esta es una pregunta mucho más controversial de lo que podríamos llegar a pensar. En los últimos años viene habiendo un creciente interés por la cuestión de los ancestros, de la mano también de los avances en genética. Incluso hay empresas que se dedican a este tema. Las pruebas de ADN pueden brindar información sobre la parte general del mundo donde probablemente provienen algunos de los antepasados. Pero, cuando se trata de porcentajes exactos, son muy poco confiables. Por ejemplo, cuando una empresa dice que hay un cierto porcentaje de una determinada región, lo que realmente quiere decir es que ese porcentaje de los marcadores genéticos que identificaron dentro de su genoma están asociados con miembros de un grupo de referencia compuestos por personas con ascendencia conocida en esa parte del mundo. Volviendo al tema de los griegos, la ascendencia de los griegos modernos provoca un debate bastante interesante, con varios occidentales no griegos insistiendo en que los griegos modernos no son verdaderos griegos en absoluto, mientras que los griegos y varios otros insisten en que los griegos modernos son verdaderamente descendientes de los griegos antiguos. Esta cuestión tiene una larga y sórdida historia que se remonta al siglo XIX. Un hecho lamentable acerca de toda esta discusión es que a menudo se expresa en términos bastante racistas. Muy a menudo hay nacionalistas griegos, por un lado, que dicen con vehemencia en que son de pura ascendencia griega. Por otro lado, tenemos todo tipo de racistas occidentales que insisten en que los griegos modernos no descienden de los antiguos griegos y por lo tanto no son verdaderos griegos, sino más bien una raza diferente, que casi siempre se da a entender como peor o inferior. La idea de que los griegos modernos no descienden de los antiguos griegos fue promulgada en el siglo XIX por el escritor alemán Jacob Philipp Fallmarayer, que vivió entre 1790 y 1861. Este afirmó de que los griegos modernos no tienen absolutamente ninguna relación con los antiguos griegos y que en realidad no son griegos en absoluto, sino más bien bárbaros nacidos del mestizaje entre varios pueblos, arbanitas, valacos, eslavos y turcos. Fallmerayer escribió en el volumen 1 de su libro Geschichte der Albinselmorea während des Mittelalters, publicado originalmente en 1830. Y cito: la raza de los helenos ha sido totalmente exterminada en Europa. Su belleza del cuerpo, brillantez del espíritu, armonía y simplicidad de las costumbres, el arte, la competencia, la ciudad del pueblo, las majestuosas columnas y templos. Sí, incluso su nombre ha desaparecido de la faz del continente griego. Ni siquiera una gota de sangre helénica pura corre por las venas de la población cristiana de la Grecia actual. La hipótesis de Fallmerayer de que los griegos modernos no son descendientes de los antiguos griegos fue utilizada más tarde por los nazis durante la ocupación del eje de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial, para justificar las atrocidades contra el pueblo griego y al mismo tiempo elogiar a los antiguos griegos por sus logros. Fallmerayer también es conocido por su promoción de la idea de que hay dos civilizaciones completamente distintas, una civilización occidental gloriosa, en constante cambio y con visión de futuro, cuyo mejor ejemplo es el Imperio Romano Clásico, y una civilización oriental, atrasada, supersticiosa, inmutable y bárbara, siendo el mejor ejemplo de esto el Imperio Bizantino. Una vez, un griego dijo: los occidentales siempre han amado a los griegos, pero solo a los muertos. Y esta fue la actitud general que la mayoría de los occidentales tuvieron históricamente hacia los griegos, una actitud de elogiar a los filósofos y escritores griegos fallecidos hace mucho tiempo, mientras se trata a los griegos contemporáneos con desprecio y burla. En parte, como respuesta a estas ideas, los racistas y nacionalistas griegos abrazaron la idea de que los griegos modernos son descendientes directos y racialmente puros de los antiguos griegos. Ahora cabe la pregunta: ¿existe una sangre griega pura? Objetivamente no. Nunca existió, no existe y tampoco va a existir. Biológicamente hablando, no hay absolutamente nada que haga que alguien sea inherentemente griego. Griego es una identidad nacional y, como todas las identidades nacionales, es una construcción social. Se podría decir que existiría el ADN griego. Sin embargo, esta creencia tampoco está tan basado en la realidad biológica. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el ADN es la idea de que todos los miembros de un determinado grupo nacional comparten ciertos genes y que las personas fuera de ese grupo no los tienen. En realidad las cosas son mucho más complicadas. En primer lugar, hay que decir que todos los seres humanos son genéticamente idénticos aproximadamente en un 99,99%. Solo un porcentaje extremadamente pequeño de todos los genes varía de persona a persona. Estos genes que varían de persona a persona varían drásticamente dentro de las poblaciones,
De hecho, puede haber una diversidad genética mucho mayor dentro de una población determinada de cualquier parte del mundo que entre dos poblaciones diferentes de dos partes del mundo diferentes. Entonces, las pruebas de ascendencia de ADN no son especialmente fiables cuando se trata de determinar la ascendencia exacta de personas vivas, pero se vuelven mucho menos fiables cuando se trata de la relación entre poblaciones enteras de personas vivas y poblaciones enteras de personas que han estado muertas durante siglos. Cuando se trata del ADN de los antiguos griegos, todo lo que tenemos es ADN recolectado de un puñado de restos que están bien conservados. En la mayoría de los casos no sabemos casi nada sobre la ascendencia de las personas de las que se recolecta este ADN y no sabemos si estas personas son realmente representativas de la población general, pero su ADN es literalmente el único ADN con el que se puede trabajar. En muchos casos el ADN recogido en estos conjuntos de restos puede no estar en muy buenas condiciones o puede estar fragmentado. La información que tenemos sobre la genética griega antigua entonces no es especialmente buena. Esta es la razón por la cual es posible tener un estudio que afirma mostrar que los griegos modernos están estrechamente relacionados con los antiguos griegos, y otro que afirma mostrar que los griegos modernos tienen poca relación genética con los antiguos griegos. Hechas todas estas aclaraciones, podemos ir a los estudios en sí. Hay un estudio arqueogenético de 2017, donde se encontró que los minoicos y los griegos micénicos eran genéticamente muy similares, pero no idénticos. Los griegos modernos se parecían a los micénicos, pero con cierto aporte de ascendencia del Neolítico temprano. En un estudio posterior, se concluyó que alrededor de entre el 58,4% al 65,8% de la ascendencia de los micénicos procedía de los agricultores neolíticos de Anatolia, mientras que el resto procedía principalmente de poblaciones antiguas relacionadas con los cazadores-recolectores del Cáucaso y la cultura neolítica del Levante. Los micénicos también habrían heredado entre un 3,3% y un 5,5% de ascendencia de una fuente relacionada con los cazadores-recolectores de Europa del Este, introducida a través de una fuente próxima relacionada con los habitantes de la estepa euroasiática, que se supone que son los proto-indoeuropeos, y también entre un 0,9 y el 2,3% de los cazadores-recolectores de los Balcanes. Las élites micénicas eran genéticamente iguales a los plebeyos micénicos en términos de ascendencia esteparia, mientras que algunos micénicos carecían de ella por completo. Los estudios genéticos que utilizan múltiples marcadores autosómicos, el ADN que viene por parte paterna y el ADN mitocondrial, muestran que los griegos comparten orígenes similares al resto de los europeos y especialmente al sur de Europa. Un estudio del 2008 demostró que los griegos son genéticamente más cercanos a los italianos y rumanos, y otro estudio de ese mismo año mostró que son cercanos a los italianos, albaneses, rumanos y eslavos del sur de los Balcanes. Los estudios que utilizan marcadores genéticos del ADN mitocondrial demostraron que los griegos se agrupan con otras poblaciones europeas del Mediterráneo. Entonces, podemos decir que hay líneas de continuidad cultural directa desde la antigua Grecia hasta la Grecia moderna. Y no cabe duda de que la gran mayoría de las personas de ascendencia griega actual tienen al menos algunos antepasados que vivieron en Grecia en la antigüedad. La nación griega nunca fue aniquilada y reemplazada por una nueva población. Nuevas poblaciones sí fueron llegando y se asentaron en Grecia a lo largo de los últimos 2400 años. Pero esto no significa que hayan reemplazado a los habitantes de esa región. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.